Buenas tardes. Vamos a comenzar a trabajar. No sé si me hicieron favor de reenviarme porque tengo demasiados mensajes y en lo que los busco, si me hacen favor de los tres compañeros que comenzaríamos, creo que estamos con Eddie Alonso. Eddie, yo le voy a decir en qué momento inicia para tomarle el tiempo. Recuerde que son 10 minutos de 6 de disertación y 4 para hacer sus preguntas. Bueno. Bueno, puede iniciar, Eddie, ya está todo su material y todo. El tiempo es suyo. Eddie, Eddie Alonso, ¿me escucha, Eddie? ¿Me escucha? Licenciada, Eddie mandó un mensaje al grupo de no puede entrar. Sí, aquí me acaba de mandar uno, pero aquí no aparece. Yo ya les di ingreso. Ella está adentro, pero no sé qué está pasando. Licenciada, buenas tardes. Yo creo que es un micrófono del profe Eddie. Vamos a ver. Y no, me mandó también aquí, pero no se escucha nada. Lo voy a llamar. A ver qué pasa. Usted no le deja activar su micrófono, dice Licta. ¿Cómo? No, es que aquí no tengo yo nada que ver, fíjese. En la parte de arriba, busque donde está el listado de los estudiantes y ahí le coloca usted, le activa su micrófono usted a él. Sí, pero no. Ahorita entró. Eddie, Eddie, ¿me escucha? Eddie, ¿me escucha? Que no pasa la siguiente, licenciada, tal vez el profe Ahora no sí tiene. ya se puede. Ya, Eddie. Ya es que no podía activar mi audio, sí, no sé por qué. Bye. Ya estamos. Ya le compartí las diapositivas. Gracias, ahorita. Parecen. Muy bien, buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Eddie. El día de hoy, pues, a mí me tocó hablar un poco sobre la economía del Estado versus la economía empresarial. Nosotros tenemos aquí, pasan la siguiente, licenciado, ¿no? Bye.
Muy bien, pues los antecedentes históricos de lo que es la economía del Estado habla de que el Estado ha tenido un papel muy importante con las crisis cíclicas de la economía, porque según estas crisis que han habido, pues sin el Estado pues no hubieran salido adelante, porque por medio del Estado han tenido las normas y las leyes que se han regido para poder sacar a flote lo que es la economía de las empresas. Siguiente, licenciado. Bye. Sí se está grabando la clase, ¿verdad? Bien, Sí, bye. Ya le pasé, ¿verdad? La otra. sí, esa es. Bye. Muy bien, según Ayala, pues dice que afirma que la formación o la creación del Estado, pues ha sido una de las creaciones en la modernización más importantes, porque sin el papel del Estado en lo que es la economía empresarial, pues no hubiese sido posible pues sacar adelante los países de la economía en la que estaban. Por ejemplo, habla que el Estado pues crea lo que son las leyes, las normas, también educación, bienestar social, para que pues la economía pues pueda mantenerse en lo que es un orden, lo que es un orden social, porque menciona que algunas clases anteriores nos podemos dar cuenta que algunos estaban de acuerdo que el Estado sí era bueno para lo que es la economía y otros que no estaban de acuerdo porque mencionaban que el Estado pues no les dejaba tal vez ser libremente en lo que era el comercio y en el mercado y en los precios, sino que el Estado pues pone sus precios y, y tienen que regirse todas las empresas en base a eso. Siguiente. Muy bien. Pues vamos a hablar lo que es el papel del Estado en la economía. También podemos darnos cuenta que pues el Estado es un agente muy importante en la economía, también así como lo son las familias y lo son las empresas. El gobierno, pues sabemos que es el que crea los impuestos y pues las empresas pues tienen que regirse y trabajar en base a las normas del Código de Comercio. Entonces, pues nos podemos dar cuenta que el Estado cumple un papel muy importante en lo que es la economía. Nos podemos dar cuenta en Guatemala. El Estado, cierto, tiene sus debilidades. Por ejemplo, más adelante vamos a darnos cuenta que en la economía, en las pequeñas empresas, pues el Estado, pues muchas veces los, mm, los dueños salen perjudicados en lo que son los impuestos y las empresas grandes, pues son las que a veces gozan mucho de lo que es la evasión de impuestos. Entonces, aunque el papel del Estado en la economía, para mí sí es muy importante porque ahí están las leyes y las normas para seguir y poder, pues, trabajar de una manera ordenada. Siguiente. La economía empresarial. Dice que la empresa es el sujeto económico de nuestra sociedad. Lo mencionaba hace un momento. La empresa es muy importante. ¿Por qué razón? Porque eh, cuando hay una empresa o abren una nueva empresa, ya sea pequeña o grande, cuando es grande, pues sabemos que va a haber más empleo para lo que es muchas personas. En cambio, si es una empresa pequeña, pues normalmente a veces solo para lo que son los familiares o son conocidos, pero la economía empresarial empieza desde ahí, de la creación de empresas. Siguiente. La economía empresarial y el Estado. Nosotros nos podemos dar cuenta, ya conocemos que en Guatemala pues existe una cámara de comercio en la cual son las grandes empresas las que los forman y pues estos dice que tienen un gran poder político en la toma de decisiones. Tienen un voz y voto, tienen al menos 58 juntas directivas, comisiones y comités de diferentes rangos
en instituciones estatales que le permiten darle forma al sistema de reglas y normas que rigen la multitud de transacciones y decisiones. El CACIF, como nosotros lo conocemos, pues es una cámara de empresas en la cual ellos toman prácticamente las decisiones de todo el país. Cómo va a funcionar el país, cómo va a funcionar la economía. Habla ahí de los que rigen también lo que son los precios, las normas. Y ellos también tienen un privilegio en lo que es la información del Estado. Nos podemos dar cuenta que pues la economía empresarial y el Estado pues van de la mano. Siguiente. La participación del sector empresarial en diferentes dependencias del Estado pues permiten tener acceso a información privilegiada, como les mencionaba anteriormente, y tomar decisiones. También aquí habla de lo que son el comercio, de la economía macroeconómica y el tipo de cambio. Estas empresas grandes pues tienen un poder sobre lo que es el Estado. Nosotros lo conocemos como cómo funciona esto. Siguiente. En conclusión, pues podemos darnos cuenta nosotros que pues el Estado, en mi punto de vista, sí tiene un papel muy importante en lo que es la economía, porque nos permite regirnos a las leyes y reglas para poder comercializar. Pero existe en Guatemala mucha corrupción y pues de esa manera muchas veces una pequeña empresa le cuesta prosperar por la alza de precios y la movilización, en este caso, como nos podemos dar cuenta, que son cómo ha crecido lo que es el incremento de la gasolina y todo eso. Entonces, eso es digo, toda mi expresión. Vamos a pasar a las preguntas. Voy a hacer las preguntas así al azar. Si me hacen el favor algún compañero de responderla. Y la primera dice, ¿considera que el deber del Estado es velar por el bien común y lograr una distribución equitativa de la riqueza? ¿Y por qué? Buenas tardes, profe. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Es deber del Estado velar porque las riquezas se distribuyan de una manera equitativa, pues, de distribuirlo a cada dependencia del Estado. Por ejemplo, a cada organización que le va dando según las necesidades que el proyecto sea las comunidades donde lo necesiten, sea las comunidades donde lo necesiten. Muchas gracias, profe. La siguiente pregunta dice, con sus palabras explique cuál debería ser el rol del Estado en la economía empresarial. Y apoyo, profe. Claro, Carlos, gracias. El rol del Estado es facilitar los medios para que los pequeños emprendedores o las grandes empresas puedan ejercer su trabajo, mediante lo cual generarán empleo para aquellas personas que lo necesitan, ¿verdad? Y de esta manera también está contribuyendo el Estado con el ingreso económico a las familias de los lugares a donde las empresas empiezan a funcionar, ¿verdad? Entonces yo creo que el Estado sí tiene, o sea, ¿qué le digo yo? El rol o en sí el trabajo del Estado es facilitarle, darle los instrumentos legales, jurídicos y todo lo que tenga que ver, ¿verdad? Para que una empresa se asiente y sea productiva dentro de su rango en cualquier espacio nacional. Muchas gracias, Carlos. Sí, su respuesta pues está muy, muy certera en lo que es el rol del Estado, porque si el Estado no brinda las
lo que son las medidas para que una empresa sobresalga, pues nunca va a prosperar una empresa. Entonces el Estado tiene que velar por el cumplimiento de esas leyes. Por último, pues dice, ¿cree que el Estado interfiere en el crecimiento económico de la empresa? ¿Por qué? ¿Quién quiere participar? Licenciada, Diga. que creo que la pregunta decía que por qué se considera que el Estado interfiere en el proceso de una empresa. Pues según mi punto de vista es porque la mayoría de pequeños comerciantes se ven atacados de la misma manera, están en la obligación de pagar cantidad de impuestos o se ven afectados por los elevados o mala administración del Estado que incurre en lo mismo. Permítame, Laura. Si me hace favor la estudiante o el estudiante que tiene abierto su micrófono. Puede seguir, Laura. Gracias. Entonces, de esta manera se podría decir que de algún modo, el Estado como que avala más a las grandes empresas porque se supone que de ahí sale, son, como decía bien, son los que tienen el máximo poder, entonces dejando por un lado a los pequeños comerciantes. Si nos damos cuenta que ahorita se ve en una crisis total con esto de que los precios en cualquier insumo, en cualquier producto, se están elevando y más creo yo que esto es perjudicial para los pequeños comerciantes porque pues ellos adquieren el producto, ¿verdad?, a un precio elevado. Entonces se ven, ¿verdad?, para obtener algún tipo de ganancia, darlo de una manera a un precio también elevado y ahí es donde se van generando pérdidas, porque si los precios están altos y es un lugar en el que la venta es por menor, pues creo que será menos, habrá menos actividad comercial. Muchas gracias. Aportando a lo que la compañera ¿Sí? dice, licenciada, yo creo que la otra aquí habla de que el Estado interfiere, es como la piedra en el zapato, ¿verdad? Considero Así que es. uno de los aspectos es la burocracia, licenciada, el papeleo que hay Sí. que hacer para uno poder adquirir un producto a nivel nacional o traerlo del extranjero. Tanto papeleo, a veces uno Ujú. pasa más tiempo resolviendo asuntos judiciales o administrativos que en sí ejerciendo la profesión del negocio o de los servicios prestados por cada uno, ¿verdad? Considero que es parte de. Sí, muchas gracias. Sí, yo creo que sí interfiere porque es acoso de la SAT y tenemos la soga al cuello de estar pagando, pero inmediatamente los impuestos y todo eso. Y bueno, lo que se dice es que están favoreciendo, el país está favoreciendo a las grandes empresas porque muchas empresas se evaden los impuestos y la del pequeño contribuyente no puede porque están encima, buscándole alguna cascarita a los pequeños contribuyentes y los grandes peces hacen lo que quieren. Sí, un punto de esta pregunta es que, por ejemplo, si un pequeño contribuyente o una empresa pequeña no cuenta con un libro contable, pues tiene que pagar 5,000 quetzales de multa. ¿Sí? Entonces, si una empresa grande, me imagino que con una empresa muy grande no va a tener, tal vez a veces no cumplen con todos los requisitos contables y a ellos no les hacen nada. Entonces, yo considero que sí interfiere en lo que es el crecimiento de la empresa. Eso es Bueno, todo. Muchas gracias. gracias, Eddie. La verdad es que quisiera uno seguir, pero el tiempo es el que nos apresta. Entonces, le agradezco mucho y seguiríamos con la segunda compañera que le toca que trabajar el día de hoy, que son 10 minutos. Ahorita nos pasamos un poquito, Eddie, pero a veces es necesario, ¿verdad? No quisiera seguir más y darle vuelta al tema, pero es el tiempo. Gracias, licenciado. Bueno, seguimos con la compañera. Me envió ahorita me las acaba de enviar, ¿verdad? Nuevamente.
Sí, buenas tardes, licenciada. Buenas Sí, yo tardes. se las envié. Ahorita se las comparto. Bueno, Me dice si las miran. ¿Las ve? sí, Vale. Usted me dice. Muy buenas tardes, compañeros. A mí me corresponde exponer acerca de lo que son los conflictos laborales. ¿Sí me hace favor de cambiar, licenciada? Sí. Los conflictos laborales o empresariales se dice que son aquellos problemas que surgen en el interior de una organización entre dos o más personas que la integran y que generalmente esto produce rivalidad e inconformismo, disputas y en general un ambiente de trabajo tenso que impide la ejecución de del trabajo que se tiene que realizar en las empresas. La siguiente, licenciada. Generalmente los conflictos, pueden haber muchas causas que generan estos conflictos. Una de las más importantes, se podría decir, es la ausencia de trabajo en equipo. Muchas veces nosotros como personas creemos que no nos gusta más que todo ayudar a las demás que están haciendo los trabajos. Y esto pasa y genera más que todo lo que es una inconformidad de parte de las otras personas. Por ejemplo, cuando nos encargan que tenemos que hacer un proyecto, se podría decir, así como en esta ocasión que estábamos nosotros trabajando lo que es el proyecto de seminario, y que algunos de los compañeros nos hubiéramos opuesto a contribuir con nuestra parte, ¿verdad? A negarnos a ayudar con el trabajo. Entonces a los compañeros que sí estaban trabajando, esto les hubiera ocasionado un disgusto porque prácticamente solo unos estaban trabajando y el resto no. Y entonces los que no estaban trabajando automáticamente por el sacrificio de los otros compañeros se iban a ganar sus puntos. Así, bastante fácil, ¿verdad? La siguiente es la mala comunicación. Esto también genera se puede decir, una tensión en lo que es el ambiente laboral, ya que si viene una persona y empieza a hablar de una forma grosera, a expresarse de una forma inadecuada, entonces a la otra persona le va a causar un disgusto, porque a nadie le gusta que lo estén insultando o lo estén tratando de una manera inadecuada. La siguiente también podría ser me cambió la diapositiva. Disculpe. También una de los conflictos que más se podría decir que se presenta es la persona que no puede expresar libremente sus ideas o que tiene una dificultad para poder comunicar su punto de vista, y esto genera una tensión en lo que es el área de trabajo. La siguiente, Lick. Líderes sin liderazgo. En este tiempo que nosotros estuvimos trabajando lo que es el proyecto de seminario, nos pudimos dar cuenta que tuvimos unos líderes que se supieron expresar, supieron movilizarse muy bien. Y entonces, si nosotros en este momento hubiéramos tenido por decirle así, que no hubiéramos sabido cómo expresar o guiar lo que era el trabajo, entonces hubiéramos tenido un resultado insatisfactorio. Y esto es a lo que se refiere líderes sin liderazgo. El punto número 5, que es racismo, se refiere a que en algunas empresas muchas veces discriminan a las personas por su color de piel, por su color de ojos, o simplemente porque, por decirle a los jefes, no les cae bien la persona o prefieren a otras. El punto número 6, que es favoritismo, es parecido, ya que en los líderes suelen tener personas a las cuales les piden favores, se podría decir, a cambio de otras cosas. La impuntualidad también es uno de los elementos principales de los conflictos laborales, ya que muchas veces esto genera tensión
porque al momento de que nosotros tengamos que entregar algún trabajo y lo entreguemos después de la hora que nos han establecido, esto genera una tensión y muchas veces es un problema. La siguiente, Ley, por favor. ¿Cómo resolver los conflictos laborales? Estos conflictos laborales es un problema que es inevitable, se podría decir, porque en todas las empresas, en todas las organizaciones se generan. Es muy difícil encontrar un ambiente de trabajo en el que esté todo calmado, se podría decir, que no encontremos disputas o que o que todos estemos conformes con lo que la otra persona diga. Generalmente se generan estos conflictos por lo que es los puntos de vista que las personas expresen. Y para poder resolver estos conflictos, pues es importante que todas las partes involucradas asuman sus responsabilidades. Por ejemplo, si lo que es la inconformidad, yo insulto a la otra persona, entonces yo tengo que asumir mi responsabilidad, que yo tuve la culpa porque fui yo quien empezó a insultar a la otra persona. También se podrían buscar soluciones, generar un espacio propio, separarnos de las personas que generalmente se la pasan molestos en el trabajo o inconformes con el trabajo que realizan, y también pues valorar el punto de vista de las demás personas. No sé, licenciada, si todavía me queda tiempo, yo quisiera compartir una anécdota, se podría decir. Sí, Yo tuve la oportunidad de vivir un conflicto laboral en donde yo trabajaba en la escuela, ya que el director de la escuela resaltaba más que todo lo que era el favoritismo hacia otra compañera. Entonces, a nosotros nos generaba esto un conflicto laboral, ya que ninguno de los demás maestros estábamos conformes con con lo que él hacía, porque él con la maestra que tenía más años de estar trabajando en la escuela, él se ubicaba más que todo solo con ella, y los trabajos los hacía solo con la opinión de la maestra, y a nosotras, las demás compañeras, no nos pedían nuestra opinión, era así como que solo nos teníamos que concentrar en lo que la maestra decía. Entonces, esto es algo tedioso porque uno lleva un punto de vista diferente y todos pensamos de una manera diferente. Entonces, nuestras ideas puede que también sean para mejorar el trabajo. Y entonces esto es algo difícil en el momento de que las otras personas no respeten nuestros puntos de vista. Solamente, no sé si pasamos a la siguiente, Lee, con las preguntas, por favor. sí. Las voy a decir así al azar y que a ver quién las responde. La número 1 es, se podría explicar 2 causas de conflictos laborales. No sé quién quiera responder. Rita, no sé Buenas si estará tardes. ahí. Ah, sí. Hola. Buenas tardes. Sí, le voy a colaborar yo con eso. Sí, está bien, profe. Una causa sería, como usted lo mencionaba ahí, el favoritismo, Ajá. que es cuando el jefe o el encargado de un comercio, pues, busca más a una persona o tal vez le da cierta prioridad, que no es equitativo con todos, ¿verdad? Y otra sería el racismo, Ajá. que tal vez porque una persona es de X lugar, pues lo hacemos de menos, ¿verdad? O porque tal vez si en una empresa definitivamente hay distintos tipos y clases de personas y capacidades también, pero uno debe ser equitativo. Es decir, si un compañero para subir una grada usa una caja y otro compañero necesita dos, entonces al que necesita dos hay que darle dos para ser equitativo. O sea, hay que darle a cada quien lo que necesita para que desempeñe bien sus labores.
Gracias, Elder. Exactamente, gracias, profe. La número 2 es, se presentan características que no podemos evitar y poder explicar cuáles son estas y por qué se generan en una empresa. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Lili. Buenas tardes. Más que todo, creo que los conflictos en una empresa, ¿verdad? Que dice que son inevitables, que a la vez son necesarios y también a la vez pueden ser peligrosos. Inevitables porque no todos manejamos los mismos pensamientos, las mismas ideas. Cada quien aporta, por decirlo así, sus propias ideas y que sean necesarios porque al final, al dar cada quien su opinión, se le puede buscar solución, dependiendo cuál sea el comentario, ¿verdad? Porque si son buenos, cada quien pone un poco de su parte y se logra, por decirlo así, ordenar la situación por el cual se generó el conflicto. Y peligrosos porque ponen en riesgo a los colaboradores como la estabilidad de la empresa, dependiendo cuál haya sido, digamos por así, el conflicto, ¿verdad? Que se generó en la empresa. No sé si estoy bien así. Yes. Sí, exactamente. Ajá, y la número 3 es cómo se podría resolver un conflicto laboral. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Eunice. Bien, yo pienso que para resolver un conflicto, ante todo es la responsabilidad, ¿verdad? Y que uno también esté dispuesto a arreglar las cosas, porque si uno no es capaz de enfrentar un conflicto, pues es un problema tratar con personas así. Entonces, yo pienso que para resolver un conflicto es la responsabilidad, la honestidad y sobre todo estar en una unión como equipo. Gracias. Muchas gracias. Solo para Esa es finalizar, mi nos decía conclusión. un licenciado en la central que dice que los conflictos son positivos porque esos dan oportunidad a resolver situaciones y al final que son de beneficio, ¿verdad? Entonces, a veces decimos, mire la Ana, por ejemplo, Ana es bien conflictiva y Ana es bien conflictiva porque ella está peleando sus derechos. Entonces, cuando uno defiende sus derechos, lo tipifican como conflictivo, pero que en realidad siempre va a haber un conflicto y a ese conflicto tenemos que buscarle una solución, la más correcta, la más idónea. Y principalmente cuando uno está en las empresas es bastante difícil. Por ejemplo, así como nosotros con los estudiantes, más cuando estamos presencial, porque aquí pues tal vez no porque estamos lejos y todo, ¿verdad? Pero muchas veces cuando uno está presencialmente, se dan situaciones de conflicto donde de una u otra manera, ¿verdad? A veces el papel del maestro es bastante difícil, podríamos decirlo, cuando uno toma decisiones en pareja, ¿verdad? En general, y que esa decisión pareja le perjudica a un estudiante. Entonces, este estudiante se convierte en nuestro enemigo y el enemigo comienza a atacarnos. Aunque no haya razón, por ejemplo, el estudiante va a defender lo que quiere, ¿verdad? Y va a hacer un conflicto. Entonces, cuando hay un conflicto, pues hay que darle una respuesta y una solución. Ahí creo que estamos y les agradezco mucho. Ahora, el tiempo creo que falta poco. Vamos a ver cuánto falta. Aquí me dice 4 minutos, casi 5. Entonces seguimos con el tercer compañero y si se termina el tiempo, proseguimos en la otra reunión que ingresemos todos, por favor. Le agradezco mucho. Seguimos con Elder. Sí, Le licenciada. envié un mensaje. ¿Sí? En el chat le escribí un mensaje, licenciado. Va. Elder, Sí, licenciada, buenas tardes. ¿tiene algún material o no tiene? Bien, Lick, ya se lo reenvié Me ahorita. lo reenvió ahorita. Va. Sí. Son diapositivas, ¿verdad? Ajá, Va, ahorita se las comparto. gracias, Lick.
Va, ahorita bien. Bien, buenas tardes compañeros, buenas tardes licenciada. Buenas tardes, El Elder. tema que a mí me tocó es economía en tiempos de pandemia. Entonces, si me hace favor de pasar a la siguiente diapositiva, Lick. Bye. ¿Cómo ha afectado la pandemia a la economía nacional? Debemos asumir y afrontar la realidad, que la pandemia realmente no es solo en Guatemala, sino que está a nivel mundial azotando el mundo y de una manera no solo en la salud, sino en la economía, porque salud y economía realmente van de la mano. Pues vemos en este tiempo de que realmente han sido muchas las pérdidas que han tenido muchas familias mortales, pero aparte de ese dolor que han sufrido las familias, han tenido pérdidas económicas también. Recordemos de que si se muere una persona, si se enferma una persona, pues no solo implica comprar medicina. Si se muere una persona hay que hacer velorio, caja, funeral, sepelio. Entonces implica un gasto. Y ese gasto pues viene a afectar la economía familiar de una o de otra manera. Así que, como dice mi abuelito, le llueve sobre mojado a las familias porque aparte del dolor se está perdiendo bastante plata también. Según el Banco Mundial, nunca se había vivido una situación tan drástica como la que se está viviendo ahorita en la deserción de la economía. Según el Banco Mundial, dice que se ha reducido en un 5% la economía y esto no pasaba desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, imagínense, también estamos comparando a esta enfermedad con una guerra y en realidad estamos luchando contra un enemigo y Oculto. desconocido. Exactamente, desconocido que ni la ciencia, ni presidentes, ni Organización Mundial de la Salud, doctores, pues nadie sabe cómo atacarlo directamente. Sin embargo, se han adoptado muchas medidas de prevención, algunas actividades para reactivar economías, pero realmente es bastante drástico lo que estamos viviendo. Si me hace favor de pasar a la siguiente diapositiva, Lick. Vale. Permítame. No tenga pena. No, aquí está. Esta, ¿verdad? Sí. Como les mencionaba anteriormente, según el Banco Mundial, la economía se redució en el 2020 en un 5%. Eso, o sea, hablando en términos monetarios, son montones de millones los que se perdieron en la economía, pues debido a que no hubo una normalidad en la economía, en el comercio, en el turismo. Las empresas ya vieron que estuvieron trabajando de manera híbrida. Hubieron muchos toques de queda. Solo aquí en Guatemala pudimos experimentar varios fines de semana encerrados. Y esto venía a afectar a las empresas petroleras y sus derivados, por ejemplo, las gasolineras. Si uno no salía de su casa, pues no pasaba a echar gasolina, lógicamente, ¿verdad? También a los turistas.